Hola, este es el tutorial sobre simulación de sistemas físicos en Excel. Lo que quiero mostrar es cómo utilizar el Excel para realizar pues, la simulación de un sistema físico sencillo. El sistema físico que quiero simular es el llamado movimiento de los proyectiles o movimiento parabólico, en el cual tenemos el proyectil que bien puede ser una pelota que inicia en una posición inicial x0 y0 con una velocidad inicial v0 formando un ángulo phi respecto a la horizontal. Para eso la idea es usar el Excel que digamos, tiene la gran bondad que pues el Excel casi todas las computadoras lo tienen instalado. En cambio, pues otras interfaces de programación pues requieren instalación de paquetes que pues no siempre están a mano. Bien, entonces pues para eso empecemos mostrando cuáles son digamos, las bondades que tiene esta plataforma. Una de ellas es que en Excel cada una de estas celdas hacen referencia a una posición de memoria. De hecho, por ejemplo, la posición de memoria A1, pues aquí el Excel la nombra como A1 justamente. Y cuando uno va a, digamos, empecemos digamos con bono. Digamos que vamos a crear una variable que se llama dt. O sea, solo por jugar un poco. Iniciamos este dt en 0.01 y este dt en 0. La idea es que uno en Excel, si quiere usar este valor 0.01 para hacer algún cálculo, lo que regularmente se hace, pues simplemente, digamos, ¿no?, que queremos multiplicar el dt por 2. Entonces lo que regularmente se hace es simplemente tomar el valor de dt y multiplicarlo por 2, pero hacerlo así tiene un inconveniente, y es que pues si las fórmulas son relativamente largas, donde no solamente se incluye el B1, sino que se incluyen otros términos, pues eso queda una fórmula relativamente difícil de leer, y pues resulta más difícil encontrar errores. Entonces el Excel ha solucionado eso eh, de la siguiente forma. Uno puede a cada una de estas posiciones de memoria renombrarlas a su gusto. Es decir, no se quiere que la celda B1 pues se llame B1, sino que queremos que se llame DT. Eso simplemente se hace así. Entonces al borrar el valor de B1 y ponerle DT, lo que se ha creado es simplemente una etiqueta para esta celda. De forma tal de que si, por ejemplo, aquí quisiéramos multiplicar el dt por 2, pues simplemente le decimos dt por 2 y tiene el mismo efecto de lo que se estaba viendo antes. Eso, insisto, resulta muy útil para cuando las ecuaciones son largas, entonces así es un poco más legible. Bien, entonces en el problema del movimiento parabólico, movimiento de los proyectiles, lo que tenemos digamos, las ecuaciones que gobiernan la dinámica del problema son estas que se están mostrando. Tenemos una ecuación que muestra cómo evoluciona la posición horizontal del proyectil en función del tiempo. En este caso, vamos, para el movimiento de los proyectiles, la posición horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la posición vertical del proyectil evoluciona de acuerdo a esta ecuación, que es un movimiento uniforme acelerado. Entonces, como los parámetros son, digamos, para el movimiento vertical, pues tenemos la aceleración, el tiempo que está en ambas ecuaciones, las posiciones iniciales, que aquí se indican como x0 y y0, y la velocidad que, digamos, aquí se está indicando la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Entonces estas son las ecuaciones del problema a solucionar, a simular. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente en el Excel le pongo, pues la idea es cargar aquí los parámetros que estamos buscando. Bueno, esta la llamamos, a esta celda la llamamos de t, a esta celda la vamos a llamar t. Y listo, entonces los parámetros que estamos indicando son para el movimiento de los proyectiles: es la posición inicial,
en X, la posición inicial en Y, la velocidad. Con la velocidad algo bien interesante, y es que en el movimiento de los proyectiles, la componente horizontal de la velocidad, que sería descomponer, hacer la descomposición cartesiana de este vector B0, la componente horizontal de la velocidad simplemente es la magnitud de la velocidad multiplicado por el coseno de este ángulo phi. Entonces en realidad tenemos para calcular la velocidad del proyectil, la componente horizontal y vertical de la velocidad, pues simplemente vamos a necesitar dos parámetros, ¿no? Uno que es la magnitud de este vector, que es la que aquí se llama B0, y el ángulo phi que está formando respecto a la horizontal. Aquí entonces la magnitud del vector velocidad lo vamos a llamar B0 y el ángulo pues lo vamos a llamar θ. Bueno, entonces para que quede aquí un poco más presentable ese θ, uno le puede poner, cambiarle el tipo de letra, ponerle en el symbol, y entonces, bueno, cambia allí a letras griegas. Bien, entonces vamos a definir que la posición inicial de nuestro proyectil va a ser 0, que va a iniciar en el origen de coordenadas en 0, 0, que la velocidad inicial, pues solo por poner un número, vamos a ponerle que sean 10, serían 10 metros por segundo. La posición inicial sería en metros, lo del tiempo viene dado en segundos y el intervalo de tiempo también en segundos. Este intervalo de tiempo va a ser el paso de simulación. Y el ángulo, pues lo vamos a medir en grados y vamos a definirle simplemente para efectos prácticos de que el ángulo sea de 45. Listo, entonces nos falta una, que es la aceleración vertical. Entonces, a la aceleración vertical la vamos a llamar la aceleración debida a la gravedad, pues le vamos a poner el valor convencional, que son, digamos, los de la aceleración de la gravedad en la Tierra, que son aproximadamente 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces ahí tenemos, digamos, los parámetros que gobiernan la dinámica del problema. Y las ecuaciones del problema pues son una ecuación para la posición horizontal en función del tiempo y otra para la posición vertical en función del tiempo. Entonces, según el planteamiento del problema, la posición horizontal viene dada por... Ok, me falta una cosa antes. Vamos a renombrar todas estas variables. Esta la llamamos de t, a esta t, al x0 lo vamos a llamar x0 efectivamente, al y0 lo vamos a llamar también y0, al b0 pues lo vamos a llamar b0, al θ vamos a llamar θ, que es el ángulo respecto al horizontal, y a la gravedad pues simplemente la vamos a llamar g. Aquí a la gravedad le puse el signo menos, pues indicando de que la gravedad va en sentido vertical. Ok, entonces de acuerdo a las ecuaciones que se habían mostrado estas ecuaciones, pues entonces la posición en función del tiempo es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces eso aquí lo escribimos como que la posición horizontal simplemente es la posición inicial más la velocidad inicial en x, pero la velocidad inicial en x es la componente de la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo θ que está formando por el coseno de θ, es la proyección rectangular multiplicado por el tiempo. Y ahí tenemos una ecuación para el movimiento horizontal de la partícula, bueno, del proyectil. Y el movimiento vertical, pues de acuerdo a la ecuación que ya se había presentado, entonces está dado por la posición inicial más la velocidad inicial en y, pero la velocidad inicial en y es la magnitud de la velocidad multiplicado por el seno del ángulo θ multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración, que en este caso es la gravedad, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí tenemos las ecuaciones para la dinámica del problema, ¿no? Que describen cómo cambia la posición horizontal y la posición vertical en función del tiempo para un proyectil dado. Eso, a ver, si hacemos un gráfico de estas variables, aquí vamos a hacer un gráfico de dispersión.
Si hacemos un gráfico de dispersión, yo voy a borrar este. Aquí nos salió con muchos puntos. Y la idea es que del gráfico de dispersión la coordenada X, pues, este va a ser un gráfico que solamente va a tener un puntito, donde la coordenada X va a ser el X de t y la coordenada Y pues va a ser el Y de t. Ese gráfico lo que nos hace simplemente es ubicar un puntito en el origen de coordenadas que corresponde a estos valores que se indican acá. Esto va a ser como nuestra pelota, entonces para que parezca una pelota de verdad, hagámosla redonda y démosle un número, hagámosla más grande. Ahí tenemos nuestra pelota, el proyectil. Permítanme, voy a fijar los límites del sistema coordinado, porque el Excel tiene una cosa y es que si se deja automático, pues entonces estos límites del gráfico se actualizan de forma automática, entonces no vamos a lograr ver el efecto del movimiento parabólico que es el que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces quiero fijar los límites en 0. Bueno, en el inferior en 0 y el superior en 10. Y lo mismo para el vertical. Para el horizontal. Mínimo 0, máximo. Ok. Y entonces ahí tenemos pues un gráfico en tiempo t igual a 0, como se indica acá, pues simplemente la pelota pues se encuentra en el origen de coordenadas. Ahora bien, si hacemos evolucionar, por ejemplo, el tiempo a 0.05, vemos cómo la posición de la pelota se actualiza. Y necesariamente se actualiza porque estas ecuaciones son dependientes del tiempo. Entonces, claro, al incrementar el tiempo, pues entonces la posición X de t y la posición horizontal y la posición vertical, pues se actualizan de acuerdo al nuevo tiempo. Ahora, esto está muy interesante, sin embargo, digamos, a un segundo estaría allí, hagámoslo más despacio. 0.07 segundos estaría aquí, 0.0 a 0.1 segundo se encuentra en esta posición, bueno, y así sucesivamente. Esto está muy interesante, pero pues uno no sé si se nota que pues si se tuviera un control sobre esta variable de tiempo, pero un control que digamos que incrementar el tiempo de forma automática, lo que debemos obtener sobre el gráfico es simplemente el efecto del movimiento de la pelotita. Ahora, eso es relativamente fácil de lograr en Excel usando la llamada ficha de programador. Detrás del Excel lo que hay es un Visual Basic al que podemos acceder de forma relativamente fácil y cuya programación es también sencilla. Digamos, ese es el propósito de este tutorial y es lo que quiero mostrar, ¿no? Cómo lograr hacer que esta pelotita se mueva en este gráfico. Entonces, bueno, yo tengo ya aquí la ficha de programador para aquellos que no lo tengan, pues simplemente deben meterse aquí a las opciones de Excel y acá tiene esta pestaña que indica si se muestra o no la ficha de programador. Entonces asegúrense de tener esta opción activa para que su pestaña de programador pues esté visible. Entonces, en la pestaña de programador lo que tenemos es un acceso a cuadros de control y a otra cantidad de cosas que ya, pues digamos, propias de la programación. Entonces, lo que quiero agregar es simplemente un botón que lo vamos a llamar botón simular. Pues aquí uno puede voy a cambiar el texto que se muestra para que diga solamente simular. Y bueno, también cambiamos de aquí el nombre del botón BTN simular. Un botón simular. Entonces la idea es que cuando se oprima, quiero que cuando se oprima este botón, entonces se incremente de forma automática el parámetro de tiempo t. ¿En cuánto se va a incrementar? En ese intervalo de t. Entonces, ¿cómo se logra eso? Paramos sobre el botón, damos clic y entonces el Excel nos lleva a la plataforma de programación en Visual Basic y lo que crea es esta subrutina, ¿no?
Entonces dentro de la subrutina pues se va a ejecutar lo que estamos buscando, lo que perseguimos. Entonces, ¿cómo se logra eso? La idea es que si queremos que el tiempo t se incremente en intervalos de t de forma cíclica, pues lo que debemos hacer es simplemente un ciclo. Aquí, bueno, antes de hacer el ciclo, pues vale la pena resaltar que en Excel, pues bueno, uno debe hacer referencia a la hoja en la que está trabajando, porque como esto es un libro, pues que está lleno de hojas, entonces para no tener que estar, bueno, para trabajar en esta hoja, el comando, el primer comando que quiero mostrar que se corre es el que llama with worksheets. Y entre comillas se pone la hoja, el nombre de la hoja de trabajo, que en nuestro caso es la hoja 1. Así que escribimos hoja 1. Imprimimos enter. Nótense cómo el W de worksheets, que lo tenía en minúscula, pasó a mayúscula. Eso lo que hace es, cada vez que se oprime enter, esta plataforma de Visual Basic lo que hace es compilar la última línea escrita. Y en este caso, pues al haber cambiado la W a mayúscula, pues lo que indica es que la línea de programación quedó bien escrita. O sea, ya quedó compilada. Entonces, bueno, así como se inicia un with, hay que cerrarlo. Este se cierra con un en with. Y entonces, listo. Y fíjense cómo cambió, pasó de negro a azul. Que también quiere decir que esta línea quedó bien compilada. Entonces estamos ya trabajando en la hoja 1, en la hoja de programación. Vamos a hacer programación para la hoja 1 y entonces la idea va a ser incrementar el tiempo t en el intervalo de t. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero creamos aquí una variable interna que vamos a llamar dt y esa variable interna la vamos a cargar con el valor de la celda B1 que tiene el 0.01. Entonces aquí vamos a hacer .range y entre comillas le ponemos el nombre de la celda. Entonces .range dt. Y entonces, ¿qué es lo que hace la última línea de programación escrita? Almacena en la variable interna de t el valor escrito en la celda dt de la hoja 1. Es decir, en dt, en la variable dt, guarda el 0.01 que ya habíamos escrito antes. Entonces, listo, aquí ya capturamos el valor indicado en la celda de t. Y ahorita lo que hay que hacer es simplemente hacer el ciclo. Entonces, aquí una forma rápida de hacer un ciclo en Visual Basic es el llamado mediante la sentencia do loop. Entonces, el do loop es un ciclo infinito. Este ciclo se va a repetir hasta que el usuario intervenga, básicamente, hasta que haga una interrupción por programa. Entonces este do loop, insisto, es un ciclo infinito. Y la idea en el ciclo infinito es que incremente la variable tiempo en el intervalo de t. Para eso primero creemos una variable tiempo que va a ser t igual a 0. Ahí ya quedó creada la variable. Y entonces lo que queremos simplemente es incrementar el tiempo en el correspondiente de t. Listo. Pero entonces este tiempo que se indica aquí es una variable interna de programación. Ahora lo que queremos es poner, digamos, escribir el valor de la variable interna de t en la celda, de la variable interna t en la celda correspondiente a t, que aquí es B2. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues simplemente le decimos .range, le decimos actualice la celda t, actualice la celda t al valor t. Ok. Entonces ahí esta última línea, cada vez que se ejecuta este ciclo, lo único que va a hacer es incrementa el valor t en dt y luego ese número t, el valor que adquiere la variable t, entonces la va a escribir en la celda B2. Ahora bien, como estas celdas que están acá, las celdas de la A10 y B10 controlan la dinámica del proyectil, entonces si el t cambia, pues entonces lo que va a pasar es que este x de t y y de t
pues van a cambiar por efecto de haber actualizado la celda B2 y por tanto entonces el gráfico se nos va a actualizar de forma automática. Ese es, digamos, el propósito de la programación. Ahora, si lo dejamos así como está allí, lo que va a pasar es que el programa pues simplemente va a ejecutar a fuerza bruta este ciclo y hasta se nos puede bloquear. Entonces resulta que pues, resulta, digamos, una buena conducta de programación es pues darle la oportunidad al programa que el usuario lo pueda interrumpir, ¿no? Para que no se nos bloquee la máquina. Entonces eso aquí se hace simplemente mediante esta sentencia que se llama do events. Con do events lo que hace el programa simplemente es, le dice al Excel, haz esto, pero cuando llega al do events, el Excel se observa otros eventos que están ocurriendo en su plataforma de programación, como por ejemplo puede ser hacer un clic o seleccionar otra cosa. Entonces allí de pronto podemos hacer una parada por programa. Bueno, este sería nuestro programa, básicamente. Fíjense cómo ya quedó allí todo compilado. Voy a crear otro botón, un botón justamente para poder detener la programación. Ese botón, pues le voy a llamar al botón detener. Entonces detener, y bueno, pongamos también aquí nombre del botón significa btn, detener. Bien, entonces la idea es que cuando se oprime el botón, entonces la simulación pues se detenga, y eso pues se hace simplemente escribiendo el comando int. Listo, entonces este es nuestro programa. Bueno, ahorita es necesario guardarlo. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio con el nombre simulación de movimiento parabólico. Ok. Ok, mira, este es interesante que nos haya salido este mensaje porque como hemos escrito programación para Excel, entonces la extensión en la que se guarda el programa no debe ser en XLSX, porque si no el código que acabamos de escribir no se va a ejecutar. Para eso el Excel trae esta opción que llama libro de Excel habilitado para macros.xlsm, y en ese formato es que lo debemos guardar para poder que el programa que acabamos de escribir se pueda ejecutar. Entonces aquí sí ya nos funciona. Ok. Me salgo del modo diseño para poder ejecutar, porque es que si tenemos el modo diseño habilitado, pues estos botones no se pueden oprimir. Pero al salirnos del modo diseño, entonces ya quedan los botones listos. Ok, entonces vamos a mirar la simulación. A ver, la idea es que al oprimir el botón simular, entonces la pelotita pues debe escribir el movimiento parabólico que esperamos. Vamos a ver cómo es esto. Con estos parámetros que están acá, ¿no? Cuánto es la velocidad inicial, cuánto es el ángulo, cuánto es la aceleración de la gravedad. Si le damos simular, noten cómo la pelotita se mueve de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando, y aquí nos va indicando en qué tiempo va la simulación. Entonces hacer simulaciones así es muy interesante porque vamos a poner aquí tiempo t igual a 0 porque quede otra vez en el origen. Entonces uno puede jugar con cosas. Por ejemplo, una pregunta muy interesante es si, ¿qué pasa si el ángulo es diferente, por ejemplo? Oh, creo que tengo un error. Ahí ya se fue muy arriba. Entonces, aquí hay algo, creo, tuve un error porque a este coseno, o sea, a las componentes de velocidad, no se le ingresan al coseno y al seno, en el caso vertical, no se les ingresan parámetros en grados como los tengo aquí, sino que deben ser en radianes. Entonces es necesario hacer aquí una conversión. Le decimos convierta este ángulo primero a radianes para que nos funcione como debe ser, y aquí también al ángulo θ también en radianes. Ok. Aquí no está con paréntesis. Listo. Y entonces vamos a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Cómo es el movimiento parabólico a 60 grados. Digamos,
si fuera un poco más, si estuviera bien inclinado, ¿cómo sería? Entonces, ahí está, saliendo a 80 grados. Entonces, bueno, en fin, eso es lo que quería mostrar. Esta es pues una herramienta bien interesante, más que todo para quien quiera explorar, ¿no? Un poco sobre cómo correr, cómo ejecutar sistemas físicos en Excel. Y bueno, pues espero que haya sido del gusto de todos y que pues les sea útil. A todos muchas gracias.